Hola, bienvenidos a todos a esta charla acerca de los resultados del análisis arqueobotánico en Panquilma. Este análisis se llevó como parte de nuestro proyecto de investigación en Panquilma, el cual se autofinancia mediante nuestra escuela de campo. En esta oportunidad, la ponencia va a ser presentada por Tatiana Estelian, quien es candidata doctoral de la Universidad Libre de Bruselas, interesada en toda esta región de la costa central y los periodos tardíos, que es lo que también nos interesa acá en el IEP, y Delia Yamoja. Delia es tesista de licenciatura de la Universidad Católica del Perú y está haciendo su tesis dentro del marco de investigación de nuestro proyecto en Panquilma, lo que de por sí ya es algo que nos hace muy felices, porque parte de nuestro objetivo para poder crecer programáticamente es poder tener la capacidad de atraer más estudiantes que hagan tesis con nosotros, ¿no? Todos sabemos muy bien que un investigador por sí solo no puede hacer todas las cosas que uno quisiera, y que en esta misión que tenemos también de formar futuros profesionales es que las puertas de nuestro programa de investigación están abiertas para practicantes y tesistas. Antes de darle la palabra a Tatiana, quisiera agradecer un montón al Museo de Sitio de Pachacamac, dirigido por nuestra buena amiga Denise Scott. Gracias al museo nosotros pudimos tener un ambiente donde llevar a cabo esta parte de nuestro análisis. Bueno, sin más que decir, muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Tatiana. Buenos días, les agradecemos por su presencia y agradecemos también al IEP para darnos la posibilidad de presentar nuestro estudio. Entonces hoy ya le vamos a presentar los resultados preliminares del estudio arqueobotánico que hemos hecho sobre los restos de Panquilma. La charla va a seguir el plano siguiente. Primero vamos a hacer una introducción sobre lo que es la arqueobotánica y a qué nos puede ayudar como arqueólogos. Luego vendrá una exposición sobre el sitio de Panquilma, una breve introducción sobre los sectores, la pregunta de investigación y la metodología. Vamos a seguir con una presentación de los restos que hemos encontrado en el sector 1, que es el sector monumental, y en el sector doméstico, que es el sector 2. Seguiremos con los resultados, un punto sobre la coca y el ají y un otro sobre el chipingo, y luego vamos a seguir con las conclusiones y las perspectivas. Entonces, la arqueobotánica es el estudio de los restos botánicos que se han encontrado en los sitios arqueológicos. En la arqueobotánica hay diferentes tipos de estudio que se pueden hacer según el tipo de restos que tenemos. Podemos hacer investigación carpológicas, también antropología y dendrología, estudios de fitolitos, palinología y estudios de granos de almidón, lípidos y proteínas. La carpología se interesa a los restos que tienen un tamaño superior a 0.25 milímetros, como acá vemos la señal de la nectandra. La antropología y la dendrocronología se interesan a los restos de carbones y de madera. Acá tenemos una muestra de Populus este, que es el álamo. Los fitolitos son los cuerpos de silicio que se forman en las células y que cuando la planta se muere, se conserva la forma de las células, la ornamentación, el tamaño, y así se puede determinar de qué plantas vienen. Acá tenemos fitolitos de mate. La palinología se interesa a los granos de polen y las esporas de algas, briofitos y pteridofitos, y acá tenemos una muestra de colza. Y finalmente los granos de almidón, los lípidos y las proteínas. Los granos de almidón son las reservas que se encontraron en los tubérculos, como acá tenemos granos de almidón de la papa. Gracias a la arqueobotánica podemos hacer varios tipos de investigaciones, como podemos estudiar el clima, pero también la vegetación que había en las épocas que nos interesan. También podemos realizar fechados, y nos podemos interesar al consumo de las plantas, a la dieta, a la función que se lleva, a la función que tenían los espacios y las herramientas. Pero antes de llegar a poder responder a estas preguntas, hay que seguir algunas etapas. Primero hay que hacer un muestrario de los restos, y por eso hay que seguir una estrategia que se establece antes con el arqueólogo. Luego, cuando ya tenemos las muestras,
hay que extraer los restos botánicos y por eso se siguen diferentes procesos. Podemos usar un proceso químico, podemos también usar la flotación o el tamizado, que se puede hacer de manera, o sea, puede ser un tamizado seco o un tamizado húmedo. Luego viene la identificación, por eso tenemos que usar la flora moderna para comparar con los restos que tenemos. Pero hay que guardar, o sea, hay que ser cuidado porque los taxones que tenemos a veces ya no existen. También los restos que tenemos han podido sufrir algunas modificaciones por el hecho que por su uso o por la conservación. Y en lo que concierne a los fitolitos, tenemos el fenómeno de redundancia y de diversidad. La redundancia es el hecho que hay fitolitos por diferentes especies que son iguales, y la diversidad es el hecho que por una misma especie, según la parte de la planta, tenemos fitolitos diferentes. Luego, cuando ya tenemos todas las identificaciones, se tienen que analizar los datos y hay diferentes tipos de análisis que se pueden hacer, como análisis cuantitativas, cualitativas, espaciales, discriminantes, y nosotros hemos hecho análisis cualitativas. Ahora vamos a pasar a ver más o menos lo que concierne a la organización del sitio, lo que el sitio desde el cual hemos logrado tener la colección arqueobotánica. Sí, estamos ante el sitio de Panquilma. Este es una comunidad rural que al parecer estuvo en función entre los siglos XIV al XVI. Se encuentra en el Valle de Lurín, como pueden observar en la imagen, sobre todo en la parte del Valle Medio, casi en el límite con la Chaupillo, con lo cual nos llamó desde el principio bastante atención, debido a que, como pueden observar, el sitio se presta sobre todo para tener un gran margen de tierras agrícolas, entonces hay como que cierta ventaja en el acceso a diferentes tipos de cultivos. Ahora, el sitio en mención está dividido en sectores. El sitio ha venido siendo excavado desde el 2008, ¿bien? Y se ha podido registrar ciertas áreas o sectores con una manera también, un fin de poder delimitarlo y también saber exactamente cuáles eran la probable distribución de la población que vivía en ese sector, ¿okay? En esta zona. Entonces, Panquilma está dividida por un primer sector que es el sector 1, al cual ha sido denominado como el sector monumental, sobre todo por la existencia de una serie de pirámides, como observan en la imagen, la pirámide 1, 2 y 3. Son espacios como mucho más grandes. Las pirámides se caracterizan también porque presentan una rampa lateral, no es la rampa que quizás muchos de nosotros tenemos en la cabeza, las rampas típicas que existen en el sitio de Pachacamac. Estas son rampas que están al costado lateral, pero llaman mucho la atención porque es un tipo de estructura arquitectónica típica de la costa central. El sector 2 está constituido por una zona mucho más grande, como observarán. Han sido registrados 15 conjuntos habitacionales. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos está encerrado por una especie de muro y al mismo tiempo presenta ciertas características similares. Existe un tercer sector al cual se ha denominado como unas zonas periféricas, sobre todo por pequeños espacios o estructuras que se encuentran hacia el lado de las laderas. En esa oportunidad, y de acuerdo al material que nosotros hemos analizado, hemos pretendido responder esta pregunta de investigación. Nosotros queremos saber exactamente qué está sucediendo entre ambos sectores, sobre todo entre el sector monumental, el sector 1, y el sector doméstico, por así decirlo, que pertenece al área 2. No estamos tomando para este caso el sector 3, no está bajo la investigación en estos momentos. Entonces, como pueden observar en la diapositiva, lo que tratamos de buscar es que entre ambos sectores hay algún tipo de diferenciación social con respecto al acceso o a la disponibilidad de diversos cultivos. Y para esto vamos a primero ver el análisis realizado por mi compañera, por Tatiana, en el sector número 1. El sector número 1, como ella lo explicó, es un sector que se compone de 3 pirámides con rampa.
Las excavaciones que se han realizado en la pirámide 1 y la pirámide 3. Lo que hemos hecho primero es de ver la frecuencia que tenía cada planta, y lo que vemos es que hay un grupo de plantas que tiene una frecuencia mayor de 50%, son el maíz, la lúcuma, el mate y el maní. Los otros tienen una frecuencia muy baja que va de 5 a 25%, y estos otros restos son restos de algodón, de caña brava, de varios tipos de frijoles. Luego hemos visto los contextos. Bastantes restos venían de hoyos que se han hecho en los pisos. Estos hoyos al parecer son ofrendas que se han hecho en el piso. Aparte de uno, que es el rasgo 1 que se encontraba en la pirámide 1, que al parecer sería un hueco que se ha hecho para poner basura, y eso viene al momento del abandono, como si habrían querido desorganizar el sitio. Luego tenemos el recinto 1, que presenta una banqueta que se encontraba en las unidades 2 y 4, que está adelante de un otro recinto, el recinto 3, que al parecer sería un depósito. En el recinto 3 se han encontrado bastantes restos de coca y de ají, y por eso proponemos que sería un depósito. Para el caso del sector 2, que es el área que yo he analizado, como les mencioné al principio, es un área bastante grande, es bastante compleja, consta de 15 unidades domésticas o complejos habitacionales, como han sido denominados. Para la presente investigación, para las últimas investigaciones realizadas en el sitio, en esta área, en este sector, se han excavado 2 complejos habitacionales. En el complejo número 5, específicamente la unidad número 7, y el complejo número 2, que está compuesto por 2 áreas, la unidad 8 y la unidad 6. Las 3 tienen una dimensión de 4×4. Para el caso de todo el sector 2, lo que yo he logrado observar es que hay una gran frecuencia, al igual que en el sector 1, de ciertos productos, sobre todo como ven en las imágenes, el algodón, el maíz. Llama también la atención que al menos en este sector se ha registrado ciertos productos como el aguimanto y la guayaba, que si bien no aparecen en una frecuencia enorme, como es el caso del maíz o el algodón, aparecen dentro del contexto botánico. Por otro lado, dentro de todo el sector 2, dentro de todas las áreas excavadas en este sector, también se han logrado registrar algunos productos que no exactamente son propios de la zona. Es particularmente el caso del ispingo, la nectandra, y bueno, el caso del algarrobo, que es común también en la costa central. Para esta presentación, yo exclusivamente me he basado en los materiales de la unidad número 8. Bien, sobre todo considero bastante representativa esta área porque es como que la más compleja, a diferencia de las otras 2 que tengo. En este caso llama bastante la atención, en esta área las primeras capas estuvieron compuestas por desmonte y basura. Como observan en la imagen, en un primer momento el equipo registró 4 pequeños compartimientos y uno bastante grande, que es esta parte central. Bien, estos pequeños compartimentos inclusive no estuvieron completamente, no se logró ver exactamente cómo estaban repartidas. De estos primeros estratos salió una capa bastante gruesa, como les menciono, de basura mezclada con desmonte. Pero ya bajando a las capas más profundas, o mejor dicho, a la parte esta que pertenecería a los pisos, prácticamente el uso, como pueden ver, la unidad es bastante más compleja. Bien, estamos no tan solo frente a unos sectores o recintos pequeños que bien podrían haber sido depósitos, sino que también estamos frente a otros recintos donde claramente al parecer hubo algún tipo de actividad. Para este caso yo he analizado todo el material arqueobotánico separándolo en 2 grandes grupos. El grupo que pertenece a las primeras capas, que pertenece a los desmontes y a los basurales, y un segundo grupo que pertenece propiamente a los pisos. Como ven en la imagen, es bastante peculiar encontrar una tremenda variedad de plantas.
Sin duda alguna, los pobladores que vivieron en este sector al menos tenían un acceso o cierta disponibilidad a una serie de productos como observan en la lista. Lo que particularmente me llamó a mí la atención es que dentro de esta capa de los basurales o dentro de este conjunto de material que proviene de los basurales se encontró ciertos artefactos como contenedores de mate y algunas herramientas pulidas en madera, pero también aquí se encontró una tremenda variedad de plantas, como es el caso de esta variedad de la lúcuma. No es la típica Pauteria lúcuma que nosotros siempre, o quizás muchos de nosotros hemos registrado en los sitios de la costa central. Esta llama la atención porque es una Pauteria macrofila que hemos encontrado, bueno, en realidad son 2 unidades, pero llama bastante la atención que la variedad exista en esta región. Y por el otro lado una serie de especímenes, ¿no? Como es el caso de algunos que tienen un orden de uso como que más industrial, no es el caso del jaboncillo o la Sapindus saponaria. Para el caso de los pisos, si ustedes se dan cuenta y recuerdan la diapositiva anterior de los basurales, en realidad no hay mucho cambio, es casi lo mismo y la frecuencia es algo similar, ¿no? Por no decir exacta. En el caso de los pisos también llamó mucho la atención encontrar una serie de artefactos de madera y mate que están viendo en la imagen, así como ciertos productos como la chira, que como ven la calidad de la preservación ha sido bastante buena. Y de acuerdo a lo que hemos analizado en ambos sectores, hemos llegado a un primer punto en los resultados preliminares. Esta es la lista completa de los especímenes botánicos encontrados en el sitio de Panquilma. Como pueden ver, hay una tremenda variedad, pero tenemos una pequeña diferenciación entre un área y la otra, es decir, hay ciertos especímenes que aparecen en el sector 1, mas no aparecen en el sector 2, y así viceversa. Toda esta lista o todo este grupo de plantas pueden ser divididas por sus posibles funciones en 4 grandes grupos. Mayoritariamente alimenticia, que es el mayor conjunto que tenemos, seguida por un grupo de industriales, como es el algodón, el jaboncillo, el mate, constructivos, como es el caso de la caña brava y el carrizo, y rituales que peculiarmente se ha encontrado coca, ají e ispingo nectandra. De lo que concierne la distribución y la accesibilidad, como ya lo ha dicho Delia, hay plantas que se encuentran en los 2 sectores, como es el caso del maní, del frijol, etc. Pero hay plantas que se encuentran solo en un sector, en el sector 1 o en el sector 2. Y estas plantas son mayormente plantas alimenticias, aparte del ispingo, que se encuentra únicamente en el sector 2. Estas diferencias se pueden explicar de repente por el hecho que el material que proviene del sector 2 proviene de un basural. Al contrario, el material que proviene del sector 1 proviene de un sector que fue abandonado de manera intempestiva. Por lo que concierne la coca y el ají, ya lo hemos dicho, la coca y el ají se encuentran en los 2 sectores. Y en el sector 1 se encuentran particularmente en el C103, que sería un depósito. De lo que sabemos, de lo que nos dicen los cronistas, la coca y el ají tenían una cierta importancia en los rituales. Y eso se ve reforzado por el hecho que el recinto 3 no tiene acceso directo. El acceso se podía hacer con una escalera, pero lo que se ve es que el acceso parecía que no era tan fácil. Entonces lo que podemos proponer es que de repente la coca y el ají se almacenaba y se redistribuía desde el sector 1. Ahora, el caso del ispingo es bastante particular. Lo que yo les he mostrado como parte del sector 2, se habrán dado cuenta, yo me he enfocado sobre todo en la unidad 8, que me parece más compleja. Sin embargo, el caso del ispingo no pertenece a esa unidad. El ispingo fue registrado dentro del complejo número 2, pero en la unidad número 6, lo cual es bastante peculiar y bastante interesante porque estamos ante una unidad que se componía, o bueno, se compone por cuatro pequeños recintos. Ninguno de ellos tiene algún tipo de acceso directo, lo que en un primer momento se registró como una especie de depósitos.
Bien, los hispingos, las pequeñas unidades, fueron encontradas dentro del rasgo 3 en este sector. Y llama la atención porque en este ambiente particularmente se encontró una serie de conopas, así como también quizás lo puedan notar en la imagen, la pequeña pata de un camélido. Pero indudablemente este ambiente ha sido un recinto que ha sido probablemente reutilizado para una serie de ofrendas o ritos. Llama también la atención que está ubicada al costado propiamente de un contexto funerario y, según sabemos por la literatura, el hispingo se suele encontrar asociado a contextos funerarios, como ha sido el caso de Armatambo, registrado por Luisa Díaz, y para el caso de Cundinamarca, que presenta, digamos, ciertas similitudes en el caso de del registro de este espécimen. Bueno, en el caso de todos los resultados que hemos presentado en esta pequeña exposición, hemos llegado a ciertas conclusiones. Quiero destacar que esto todavía sigue en investigación. Estas no son conclusiones realmente cerradas, establecidas. Aún falta bastante por investigar. Estos, como bien lo han visto en la primera diapositiva, estos son resultados preliminares. Bueno, como primera conclusión, nosotros hemos notado indudablemente que hay una cierta diferenciación social entre los pobladores de un sector y otro. Algunas plantas tuvieron, digamos, un uso bastante particular a manera de bienes de prestigio. Es el caso de la coca y el ají. Esta diferencia social también se va a notar no solo por las estructuras, sino también por el posible uso y reuso que tuvieron algunos de estos ambientes. Si bien, como vimos en la unidad 6, da la impresión que en un primer momento estos fueron depósitos, luego hubo una reutilización porque se encontró un contexto funerario que, olvidé mencionarlo, son contextos secundarios. Bien, es decir, ese sector no fue construido exclusivamente para utilizarlo a manera de un cementerio, a manera de cistas o urnas funerarias. Es exclusivamente, al parecer, un sitio doméstico que tuvo una reutilización secundaria. Y bueno, por fin, como ya lo hemos dicho, por la coca y el ají, parece que ellos eran bienes privilegiados. Entonces se almacenaba y se redistribuía desde el sector 1 hacia el sector 2. Y en lo que concierne la diferencia que tenemos entre algunas plantas que se encuentran solo en el sector 1 o solo en el sector 2, se puede explicar de repente también por el hecho que el sector 2 al parecer era el sector donde se transformaba, se manipulaba las plantas antes que sean consumido en el sector 1. Entonces eso podría ser algunas explicaciones. Y luego, para terminar, queremos poner en evidencia que para futuras investigaciones sería interesante de tomar muestra de sedimento para tener un abanico más completo de las plantas que se usaban, porque lo que hemos tomado ahorita como muestra son solo lo que los arqueólogos han podido ver a simple vista. Entonces las semillas más chiquitas, más pequeñas, no se encuentran en los restos que hemos analizado. Y para finalizar, queremos agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, asimismo al Museo del Sitio Pachacamac, la persona de la doctora Denise Pociosco y su equipo, quien nos proporcionó los espacios para realizar este análisis arqueobotánico, así como el proyecto de investigación Costa Central Peruana, dirigida por el doctor Luis Enrique López Hurtado y la licenciada Camila Carrieta, que nos brindaron la asesoría correspondiente. Gracias. Ante todo, buenos días a todos y agradezco la confianza del doctor López Hurtado en darme a mí la oportunidad de hacer comentarios a esta ponencia. Como bien mencionan las presentadoras, los estudios de arqueobotánica son una fuente inmensa de información sobre los hábitos de comportamiento de personas,
Las plantas no solamente han proporcionado alimentos, sino que además, en un mundo sin plástico y con un uso limitado de herramientas de metal, constituye, junto con la cerámica y los artefactos líticos, una fuente de materia prima fundamental para una variedad de actividades, desde la manufactura de herramientas cotidianas, construcción de edificios, fabricación de vestimentas y objetos de prestigio, entre otros. Es debido a esta variedad de potenciales usos que es necesario hacer un ejercicio intelectual, obviamente ayudado por referencias de especialistas de esta área, sobre lo que realmente estamos observando cuando identificamos una estructura vegetal en el registro arqueológico. Un primer intento ha sido esbozado a reconocer la naturaleza de los textos, sea basurales o depósitos primarios identificados como ofrendas en el lugar, pero creo que es posible profundizar un poco más al respecto. Dado que la presentación de hoy fue centrada en macrorestos, estos comentarios solo son válidos para esta clase de material. En la lista de especies identificadas encontramos al menos dos grupos grandes de plantas que ustedes también han separado. Una que agrupa aquellas que pudieron o debieron haber proporcionado algún tipo de alimento, sea en forma de semillas, frutos, hojas, etc. Y un segundo grupo que incluye especies utilizadas para la manufactura o construcción. Esta división es importante, pues algo que debería ser claro, pero casi nunca es obvio, es que las estructuras encontradas del primer grupo corresponden a aquello que no fue consumido. Es decir, si una persona consume un fruto de lúcuma en el registro arqueológico, será encontrado la semilla o la cáscara, pero la pulpa fue digerida y si alguna vez se ha encontrado, quizás con suerte, como restos de almidón en heces humanas. En el segundo grupo, las plantas utilizadas en manufactura. En cambio, encontraremos aquellas estructuras que efectivamente fueron utilizadas, como por ejemplo frutos de la genaria para confeccionar mates, resto de totora para confeccionar canastas o petates, etc. De estas diferencias surge una primera recomendación, quizás separando ambos grupos e interpretando su frecuencia o abundancia puedan detectarse patrones de uso diferenciado. Más aún, el ejercicio analítico nos fuerza a interpretar ambos grupos de manera diferente, mientras que en el segundo grupo pueda incluir en condiciones óptimas de preservación la mayoría de recursos utilizados. En el primer grupo es probable que buena parte de los alimentos jamás aparezcan en el registro. Una segunda observación sería, dadas las características del primer grupo, sería muy adecuado presentar qué parte de o tipo de estructura son encontradas, semillas, cáscaras, pedúnculos, hojas, etc. Esta clarificación sería muy útil tanto para el investigador como para el potencial lector de sus interpretaciones. Dejando de lado la parte cualitativa del análisis y entrando a la parte cuantitativa, por las anteriores apreciaciones es claro suponer que cómo se mide la frecuencia o abundancia de especies vegetales es un gran problema, ya tratado en trabajos más antiguos como el artículo de Cohen y Yopapacha del año 74. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuántas semillas deja un fruto de lúcuma en comparación, por ejemplo, a un fruto de ají? Nos obliga a hacernos algunas preguntas y crear expectativas antes de cualquier análisis. Por ejemplo, ¿deberíamos esperar encontrar grano de maíz entre los restos? Si es así, ¿realmente ese espécimen fue utilizado como alimento? O visto de otra forma, si tengo un coronte de maíz con granos en mis manos, o en este caso frutos enteros de lúcuma, entonces, ¿qué comió la gente que utilizó esas plantas? Porque obviamente está ahí el fruto que se puede comer. Una alternativa para aliviar, pero de ninguna forma eliminar este problema, entre otros, es utilizar análisis de ubicuidad. Si una especie fue ampliamente usada en comparación a otra, no necesariamente será más claro porque tengo más semillas de una frente a otra, regresando al objetivo del estudio, sino que habría una mayor frecuencia de diferentes unidades y estratos con dicha especie. Regresando al objetivo del estudio, si una especie fue más usada en un sector frente al otro, uno esperaría encontrar dicha especie en una mayor cantidad de estratos y unidades y no necesariamente en una mayor cantidad de estructuras, que podría venir potencialmente de una sola planta en un solo uso en un determinado momento. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes si cocinan tres frutos de ají? Ustedes van a botar cerca de 50 semillas de ají. Si ustedes comen 60
¿cómo se llama? Algunos más de 60 semillas o 30, depende de del fruto, ¿no? Y más aún, si ustedes cocinan esos tres ajíes en un solo momento, en una olla, van a salir con 60 semillas en una sola olla de un solo momento. Pero qué tan probable es que ustedes han utilizado en muy poca frecuencia este ají que aparezca a los 60 distribuidos en todos los tratos, en todo el sitio. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro análisis. Y una última recomendación: si se tienen 2 o 3 especies presentes en todos lados y una frecuencia muy alta, quizás sea más efectivo sacarlo de la lista para resaltar las diferencias que puede haber en especies de menor frecuencia. Después de todo, si una especie como el maíz está igualmente presente en todos lados, no hay mucha novedad al respecto, pero mucho más provechoso sería saber por qué el resto no está presente en todos lados, como por ejemplo la semilla de nectándara. Lo que acabo de mencionar no desmerece en nada el trabajo realizado. De hecho, he realizado la parte más difícil, que es identificar los restos y clasificarlos por especies. No creo que la mayoría de personas aquí, incluyéndome, podamos identificar toda la variedad que ha sido registrada en este lugar. Lo que sugiero más bien es retomar un ejercicio mucho más simple y elemental, ya uno más ligado a la lógica, sentido común, de responder la pregunta: ¿qué es lo que esperamos encontrar en el registro botánico? ¿No es cierto? Y contrastarlo con lo que se ha hallado. Muchas veces el detalle y complejidad del análisis y clasificación nos impide ver las respuestas sencillas que están detrás. En mi caso, cuando uno analiza cerámica, veo algo muy parecido. Tanto nos enfocamos en detalle que no vemos la simpleza que está detrás del asunto. Y mi sugerencia va más por este último caso, ¿no? De ver cuál es los procesos sencillos que están detrás del consumo, del descarte de alimentos. Y bueno, finalmente, felicidades por el trabajo realizado. Y gracias por sus comentarios. Bueno, yo tengo varias cosas y también creo que vamos a ver que es ir a la cosa más simple, que es la comparación directa, ¿no? Entonces, más allá de las metodologías, nuevas metodologías, están comparando dos sectores hechos con la misma metodología, lo cual la comparación es válida, ¿no? Pero yo no veo mucha diferencia entre el sector 1 y el sector 2. No veo la diferencia en la distribución de coca y ají del sector 1 al sector 2 como para decir que hay hay un diferente uso porque son diferentes sectores, pero no veo, podría ir un poco más en la hacia esa conclusión que habla de que el sector 1 estaría administrando la coca y el ají hacia el sector 2. No me quedó claro. Y la segunda pregunta es, ¿tienen alguna idea de tiempo a nivel de ocupaciones? Si esto ha cambiado o ha mantenido las mismas proporciones. Sí, o sea, ustedes están haciendo una comparación espacial, ¿verdad? Pregunto, yo sé que no es parte de la pregunta de investigación ahorita, pero ¿tienen alguna idea de cómo cambia en el tiempo esto? Porque lo que pasa es que, como Delia lo ha dicho, los restos que tenemos el sector 2 provienen sobre todo de basura, que al contrario la coca y el ají que se encontraron en el sector 1 provienen de este recinto donde el acceso es bastante difícil. Entonces estábamos pensando que de repente podría ser así, pero tampoco es seguro, o sea, eso todavía se tiene que investigar, es una hipótesis. Con respecto a la otra pregunta, con respecto particularmente al caso de la coca y el ají, como lo mencionaba Tatiana, ¿no? Si bien en mi sector, que es el sector doméstico, la coca y el ají no han aparecido, primero, no han aparecido completos. Segundo, en el caso del ají, han aparecido los pedúnculos o los fragmentos adheridos al algodón. Y como sabemos, el algodón atrae todo. Entonces, en el caso del sector 1 se llama la atención porque son depósitos. Entonces, el único depósito encontrado, me parece, dentro de una de las pirámides, que es propiamente podríamos decirlo como un evento cerrado. Un depósito, había arena en la parte baja y los únicos dos especímenes hallados al interior de esto es coca y ají. Entonces, lo que estamos ante acá, lo que nosotros proponemos, es el que aparecer la gente o los pobladores que pertenecen al sector 1, al sector monumental, de una u otra manera como que administran bien estos dos especímenes. Mientras que en el sector 2, si bien hay un acceso, en ningún lado, ni siquiera en los pisos, he encontrado el material completo. De haber acceso a estos especímenes lo hay. Ahorita lo que habría que ver es en el sentido de
cómo es que se da esta disponibilidad, cuán fácil es para la gente de las áreas domésticas acceder a este tipo de consumo, a este tipo de especímenes, perdón. Y en el segundo caso de la distribución, al menos en el sector 2, en la unidad 8, que es la que yo he analizado, sí hay una especie de dos momentos de ocupación. Un primer momento donde están estos pequeños compartimientos, unos espacios, inclusive no lo mencioné, pero se ha encontrado una especie de pequeña cullera. Entonces hay un primer momento de ocupación como una zona doméstica. De repente, por algún motivo X, lo cierran, crean un piso y sobre este piso se empieza a arrojar basura, ¿no? Y sobre esta basura luego hay el abandono completo del sitio, sobre el cual cae como un colapso de muros. Eso también es necesario mencionarlo. La basura que yo estoy analizando es una basura que la estoy considerando como un evento cultural, porque es propiamente el abandono del sitio. Y esta basura ha sido encontrada debajo de muros colapsados, lo que quiere decir de que es basura producida, entre comillas, por los mismos pobladores. Entonces tengo estas dos ocupaciones en el caso del sector doméstico. Para el sector monumental me parece de que la zona, o sea, el sitio es abandonado completamente y aparece limpio. Por lo tanto, no hay una mayor cantidad de basura, o sea, es como un momento único de ocupación. No hemos registrado, no hemos observado que hay otro tipo de cosas o digamos de momentos. En el caso del sector es un poquito más complejo. ¿Y hay diferencias entre los restos botánicos de estas dos ocupaciones del sector doméstico? No. Esa iba mi pregunta. No, en realidad es mínima. Como vimos en las imágenes, es la misma lista. Son de los 29 especímenes que tenemos en todo Panquilma registrados hasta el momento, 25 aparecen en el sector 2, tanto en los basurales como en los pisos. O sea, es lo mismo. No hay un cambio con la remodelación, digamos. No, solamente son dos los especímenes, el aguaymanto y la chira, la que aparecen en los pisos. Pero en la parte esta de los basurales no están diagnosticados, no se han visto registrados. Sería particularmente interesante saber si nuestros colegas trabajando en el valle han identificado la misma distribución de plantas, ¿no? Gracias. Yo quería hacer dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la concentración de depósitos que hay evidenciadas en Panquilma? Y aparte de la cantidad, ¿cuáles son sus dimensiones para más o menos saber cuánto material arqueobotánico contenía? Y haciendo una comparación con lo de Pachacama que se acabó el año pasado, que se evidenciaron espóndilos en los depósitos, en la última capa también, ¿qué otra evidencia arqueológica hay en los depósitos de Panquilma asociados a los restos arqueobotánicos? En Panquilma tenemos una gran distribución de depósitos. Tenemos depósitos en el sector doméstico del sitio, los cuales fueron luego reutilizados para efectos funerarios, y también tenemos depósitos en las pirámides. Los depósitos que tenemos en las pirámides son más chicos que los de Pachacamac, pero al mismo tiempo más grandes que los de la zona doméstica. Mientras que los depósitos de la zona doméstica son bastante pequeños, son depósitos cuadrangulares de no más de 2 metros por lado, por ejemplo, agrupados en distintas, valga la redundancia, agrupaciones de depósitos. Con respecto a calcular cuánto volumen de productos podían estos depósitos almacenar, es un poco problemático, porque aún no tenemos bien claro si cada depósito era destinado para almacenar un bien distinto. Por ejemplo, en el 2008 excavamos en su totalidad uno de estos depósitos en el sector doméstico y lo que encontramos fue una gran variedad de bienes, mayormente bienes de producción. Encontramos muchos piruros, encontramos muchos hilos, encontramos inclusive un costurero que nos hacía pensar que parte de las funciones de estos complejos habitacionales era la producción de artesanías, ¿no? Para nuestra grata sorpresa,
El año pasado que excavamos los depósitos en el sector monumental, encontramos el contexto al cual se refirió Tatiana, en el cual, sellado por una capa de arena fina, teníamos especímenes enteros de hoja de coca y maíz, y ají. Lo que nos llevó a pensar esta idea de que tal vez las élites del sitio ejercían algún control o jugaban algún tipo de papel de redistribución de estos bienes considerados en la literatura como especiales para el resto de pobladores del sitio. Sin embargo, como bien observó Giancarlo, eso necesita más líneas de evidencia para poderse probar conclusivamente, pero es una de las hipótesis de trabajo con las que vamos a enfrentar las excavaciones este año. Con respecto al Spondylus, no hemos encontrado Spondylus en contextos de almacenes, solamente en las ofrendas excavadas en 2008 en el piso de una de nuestras pirámides con ramo. Este piso tenía una serie de huecos, en esos huecos se depositaban una serie de ofrendas. Una de estas ofrendas fueron, no me acuerdo bien, 3 o 4 valvas completas de Spondylus. Y antes de la pregunta, quisiera compartir con ustedes un pequeño comentario. Yo tengo una experiencia de trabajo de campo en Guayana de Sindicato, estoy cercano con ustedes. Y bueno, de las temporadas que hemos hecho, 2 por lo menos sí fueron analizados los restos botánicos, de 2003 y 2007, si mal no recuerdo. Lamentablemente el análisis solamente fue la identificación y la frecuencia de las especies, más no su, digamos, distribución contextual y utilidad, ¿no? Sin embargo, lo poco que recuerdo de los informes de haber leído, la coca y el maíz eran los productos que con mayor frecuencia se presentaron en las 2 temporadas. Esto me hizo una serie de preguntas en ese momento que me gustaría compartir con ustedes, y está relacionado al comentario que hizo el doctor Quijara acerca de la contextualidad, la ubicuidad y el manejo de las frecuencias. Porque en el caso creo que puede haber cierta flexibilidad en el cuadro funcional que ustedes nos presentaron. Por ejemplo, plantas como el maíz o los frutales podrían ser también interpretados como una función ritual. En el caso del maíz, evidentemente, consume la chicha, ¿no? Y en el caso de las frutas, por ejemplo, muchas evidencias históricas señalan entre las frutas y otros frutos por el algodón que son parte de las ofrendas que se depositan en tratos, y la etnografía también lo menciona, lo puede citar, ¿no? En el caso de Huaycán, si bien el sitio más o menos se compone como el de Panquilma, es un sector público muy claro, un sector residencial, sector doméstico también claramente diferenciado. Nosotros solo trabajamos en la parte, digamos, me tocó trabajar a mí, meramente pública residencial, ¿no? Y justamente que apareciera coca y maíz fue un dato importante que yo lamentablemente no he podido abordar, pero sí hubieron ciertos contextos en los cuales habían objetos que referían al uso de chichas, ¿no? En ciertos espacios público comunitario. Y bueno, ese era mi tributo y observación respecto al maíz, ¿no? Comparar Panquilma con Huaycán es súper importante para llegar a ver cómo era esto. Básicamente, la muy buena charla que han presentado Deli y Tatiana trata de explorar la relación entre los hombres, las personas y las plantas en estas comunidades prehispánicas, ¿no? Y llevándolo más hacia la línea de investigación que nos interesa en nuestro proyecto en el instituto, tratar de ver si esta relación entre hombres y plantas nos dice algo acerca de las diferencias sociales, de las bases de la desigualdad entre las personas que vivían en el sector de élite y las personas que vivían en el sector monumental, ¿no? Estamos encontrando esas diferencias con la coca y el ají. Tomando los comentarios de Hugo, habría que ver exactamente las características de estos hallazgos. Como bien mencionó Hugo, no es lo mismo encontrarlos enteritos que encontrarlos luego de haber sido consumidos, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de los muy útiles comentarios que ha tenido Hugo acá. Lo que podríamos hacer en el futuro, si a nuestros colegas de Huaycán les interesa, es comparar, ir a nuestros informes, ¿no es cierto?, y ver si podemos establecer algún tipo de diferencia en la relación entre las personas y las plantas, y cómo esa relación nos puede informar acerca de cómo se organizaban estas comunidades
entre ambos sitios. Ustedes saben, mis colegas de Huaycán, lo hemos discutido un montón de veces, que yo tengo mi hipótesis de que cuando los incas finalmente toman control de esta porción del valle, Huaycán se ve beneficiado de alguna manera, ¿no? Huaycán, desde mi punto de vista, era una comunidad muy parecida a Panquilma, cuyas élites supieron negociar mejor con los incas que los de Panquilma, obviamente, en vista de los contextos estos de abandono intempestivo y destrucción de sus espacios públicos, ¿no? Viéndolo desde este punto de vista, sería muy interesante ver si previo, durante y posterior al paso de los incas por el Valle del Urín hay algún tipo de cambio en la relación entre los distintos segmentos sociales de estos sitios y las plantas del alrededor, ¿no? Es bien interesante, no hemos tenido tiempo de resaltar que hemos encontrado algarrobo, sería bacán saber si ustedes tienen algarrobo también, y el tema del Ixpingo nectandra, ¿no? que eso es bien importante. Con respecto al Ixpingo o nectandra, nosotros hemos encontrado siempre, también como decía Tatiana, en tumbas, solamente hemos excavado un par de tumbas, pero tenían Ixpingo, y también en ofrendas. Por ejemplo, encontramos la temporada pasada un espondilus lleno de semillas de nectandra en uno de los muros que han construido para dar acceso a la Plaza de los Peregrinos. Entonces hay también el ají, el tema del ají. Nosotros hemos encontrado al excavar la calle, al hacer la secuencia estratigráfica de la calle, hemos encontrado gran cantidad de semillas de ají, que también reporta Makovsky haber encontrado ofrendas como cúmulos de semillas de ají. Pero el ají entero lo hemos encontrado solamente en contextos de ofrendas. Por ejemplo, Aníbal Chávez en 2008 excavó un contexto de ofrendas muy grande al pie de la pirámide con rampa 12 y encontró papa, maíz, todo entero, inclusive ají entero, ¿no? Entonces, en las partes donde estamos excavando en las calles, donde según los restos, que son, por ejemplo, hemos encontrado muchas semillas de guayaba, varios de los restos que ustedes también encuentran, pero como dice Hugo, obviamente consumidos, ¿no? Por ejemplo, las semillas, algunas cáscaras o un fruto de guayaba, pero la mitad, cosas que nos dan indicio de que son restos de comida, ¿no? Y sí tenemos una clara distinción incluso en los basurales entre restos de comida y restos que vendrían de ofrendas o posiblemente se estén cambiando ofrendas en algunas tumbas. Hemos encontrado una tumba sobre la superficie que aparentemente podría haber tenido ofrendas que han podido ser cambiadas y encontramos las ofrendas en algunos basurales. O sea, restos botánicos enteros que para nosotros vendrían o provendrían de ofrendas. Esas son algunas de las cosas que podríamos, o los datos que podríamos darle. Ah, claro, también en el Templo del Sol, en el Templo del Sol, en la capa donde se estaba haciendo la pintura, se estaba pintando, enluciendo y pintando el templo de rojo, también se encontraron gran cantidad de semillas de ají, ¿no? Que podría ser parte de una ofrenda al momento de hacer esta actividad, ¿no? Porque también hemos encontrado varias ofrendas constructivas en las que están incluyéndose elementos o especímenes botánicos. En las ofrendas que están en el espondilus, ¿las semillas de Ixpingo tenían hoyo? ¿Tenían agujero? Sí, tenían hoyo y estaban enlazadas. Atadas. Sí, tenían hoyo y estaban enlazadas, y justamente hemos estado revisando la bibliografía y en la Huaca de la Luna, en un contexto de un entierro de un sacrificio masivo que registran en un sitio Sicán, o en la Mayeque, también encuentran ese tipo de ofrenda. En relación al Ixpingo, también en la conservación del templo pintado, el templo Pachacama, también entre los morteros, al igual que las espóndilos y las tabletitas de espóndilos, también se encontró semillas de Ixpingos enlazadas con una película. Buenas tardes, felicitaciones a Enrique López. Para complementar la información de Juan Pablo en relación a Huaycán y Cieneguilla, bueno, tenía conocimiento de que en el 2003 se hizo un análisis muy básico de botánico, básicamente para la identificación de especies, ¿no? En el 2007 fue un poquito más profundo, para ver algunas distribuciones y diferencias por ciertas unidades, ¿no?, de excavación. Yo personalmente tuve a cargo una de estas unidades más complejas. En realidad
De las 14 unidades que se abrieron, que fueron pozos de muestreo, 2 unidades resaltaron más de todas, ¿no? En relación. Una de ellas era un basural y la que yo excavé prácticamente ahorita llega a una conclusión que se trata de un depósito, ¿no? Entonces del basural es el mayor, procede el mayor número de taxones, ¿no? de especies, y en el del depósito, digamos, ocupa el segundo lugar. ¿Qué diferencia entre estos dos unidades? Bueno, yo excavé el depósito como menciono, pero de esta unidad lo que resalta el botánico que ha analizado esto es que la coca exclusivamente en mayor cantidad procede de esta unidad. He revisado la cantidad de semillas y supera los 5.000 ejemplares, ¿no? Que es bastante, ¿no? La temporada del 2011 excavé un basural y también se encontraron semillas de coca, ¿no? Pero en muy pequeña cantidad. He tratado de un poco entender así muy superficialmente la diferencia entre ambos casos. Es que el depósito está ubicado inmediatamente detrás de la plataforma con rampa, la mayor de la que se conocen, digamos, para el sitio, y el basural está, digamos, anexo a un pasaje que da directamente a la plaza. Y lo que parece ser es que ese basural está vinculado directamente a actividades dentro de este conjunto, ¿no? El conjunto que nosotros conocemos como G, que es ventana, ¿no? Solo para adicionar como dato. Buenas tardes. Bueno, yo no soy arqueólogo, así que de repente no es muy pertinente, ¿no? Pero quería saber si a partir de estos hallazgos de los especímenes de Valle de Costa, ¿no? Algodón, lúcuma, etcétera, ¿se puede afirmar que esos productos vienen del Valle de Cieneguilla o se tendría algún indicio de dónde provienen? Si veo, por ejemplo, el informe del botánico, por ejemplo, Huaycán de Cieneguilla, él en el caso de la semilla de coca no logró, o sea, se sabe que existen las dos especies, ¿no? de costa y de Andes orientales, pero no pudo identificar qué de las dos especies se trataba, ¿no? Pero podría ser, o sea, no se puede negar a ambos casos, ¿no? Que se haya cultivado y la otra especie de los Andes orientales que se haya obtenido por intercambio, tal vez, ¿no? Es su conclusión, ¿no? En el caso de Panquilma, las plantas que tenemos son mayormente de la costa, aparte del ispingo que viene de la selva o ceja de selva. Y por el caso de la coca, se sabe que había un tipo de coca que se cultivaba, la yunga, y María Rostoroki habla de eso, que en los textos etnohistóricos dicen que había una lucha entre los yungas y los yoyos justo para tener este sitio donde se cultivaba la coca. El ispingo es esta semilla, que es una semilla entonces que viene de la selva o de la ceja de selva y que mayormente se conoce en los sitios arqueológicos o en las tumbas, que presenta este hueco justo para poner un hilo para que se use como pulsera o como collar. Pero también recién hubo la investigación de Montoya Vera sobre algunos contextos funerarios que se encontraron en la costa norte, que son de Pocamoche y Chimú, y en el cual también se encontraron restos de Nectandra que acompañan a un niño, y ella propone que el niño fue sacrificado y que el ispingo se usaba justo para dar una muerte más dulce, más suave al niño. Tenemos muchas pruebas acerca del ispingo en esta forma de semillas con huecos usadas para collares o pulseras, pero también creemos se consumía moliéndolo, inhalando. Yo creo que complemento un poco la pregunta que hacía Oscar. Yo creo que complemento un poco la pregunta que hacía Oscar, y era estas plantas son de valle, de loma, de bosque, de la costa baja, de la yunga, y un poco más a la diversidad dentro de la costa, ¿no? La pregunta, creo yo, ¿no? Por el momento no hemos todavía muy investigado este punto. Al parecer son de la costa a costa, pero hay algunos como el movimiento que podría ser de la loma. Y por el caso del prosopis, se sabe por las crónicas que había bastante en el norte y en la región de Ica, pero el prosopis no es un producto tan importante para ser traído de muy lejos, entonces puede ser que también había bastante en la costa central. Mi cuestión mía por el tema de los payares. Se vio evidencia en la zona de Pachacamac, en la costa, y porque tengo un libro sobre textiles colombianos, y hay un textil de Nazca, en el cual hay como 15 o 20 variedades de payares, identificado en la costa norte, entre Piura y La Libertad, como 4 variedades. Y en esta acá en la costa de Lima, supongo que ha habido, ¿no?
la cercanía con el tema de Hornada, con Chinchas, con Chancay, no sé. Sí, ahora los restos también tenemos payaro, pero lo que se ve es que generalmente es el mismo tipo de payaro, que no es como en la costa del norte que hay bastante variedad. O sea, siempre parece que es la misma variedad. ¿Cuál es? ¿Negro con blanco o...? Es un rongo. Blanco, sí. Sí. Así que una cosa más. Ahorita alguien más trabajando en el tema de payares, en el tema de arqueología, porque yo tengo un proyecto chiquito de Museo Sicam, unos biólogos. Y estoy viendo cómo voy a buscar un trabajo para recuperar especies que estén en el norte, del Filo de Libertad, y digamos, se implica el mercado otra vez, ¿no? Pero bajo un concepto, digamos, de gastronomía, digamos, de primo y todo eso, ¿no? Pero justamente dónde recuperar esas especies de semillitas, ¿no? Si hay más, yo supongo que ya no hay ni en equipo, debe por ahí, pero no estoy seguro. ¿Hay más trabajo en el tema de payares o está así un tema que está ahorita medio al lado? De eso no hay payar. Bueno, hay un montón, aparecen un montón de payares en la iconografía moche y eso ha llevado a que muchos colegas en el norte traten de indagar el significado de la ocurrencia de estos restos en su iconografía, ¿no? No recuerdo bien los casos, pero se han llegado a proponer distintas funciones que estos dibujos de payares tenían. No me extrañaría de verdad que haya un montón de gente haciéndolo. Uno de los paradigmas que enfrenta uno de los cambios paradigmáticos que está enfrentando nuestra carrera ahorita es que cada vez hay más gente especializada en cosas bien concretas, ¿no? Tipo análisis arqueobotánico o análisis químicos de restos humanos, etc. Entonces yo creo que después podemos conversar acerca de la mejor manera en la que tú puedes acceder a esa información. En las referencias que tenemos en lo que se ha estado trabajando en Parque Las Flores, tenemos la presencia en este caso del maíz y frutales, sobre todo en la parte de los basurales, en mayor cantidad. Mientras que en las zonas, digamos, las áreas residenciales donde están las pirámides, se encuentra casi muy baja la referencia. Si vamos a ver, generalmente encontrar ese tipo de evidencias más, serían las zonas de los basurales que estarían más relacionadas al sector doméstico. Y otro que me quería preguntar era sobre la presencia del carrizo. No sé si lo han mencionado o no. ¿Cómo lo han encontrado o si ustedes lo consideran dentro de su investigación? En el caso de ambos sectores se ha registrado el carrizo. Sabemos de que una buena parte perteneció al techo que colapsó al momento de un evento de quema. Parece que fue parte del abandono intempestivo del sector 1, del área monumental. Para el sector 2, en el área doméstica también se ha registrado lo mismo, ambos, o sea, caña brava y carrizo al mismo tiempo, e indudablemente han sido utilizados como material de construcción. Justo lo que decía Juan Pablo, el tema de las ofrendas que no exclusivamente podrían ser el grupo que hemos estado conversando, ¿no? Inclusive ICUT menciona también una serie de ofrendas, no recuerdo bien el equipo de Pachacama que me corrija si es posible, pero se encontró una serie de 5 grupos de varillas, de carrizos, todas ellas atadas, lo que da la impresión de que fuera probablemente una ofrenda y no tan solo como lo que hemos visto nosotras, que es un material de construcción. Pero lo que sí está, de hecho, es que gran parte del carrizo ya registrado en el sector 1 perteneció al techo, prácticamente al techo que colapsó. También hay carrizo utilizado de manera para embalsamar el fardo, cubrir el fardo en algunas áreas. Sí, es un patrón en entierro Sichma, ¿no? Que se usa a veces, incluso poner los carrizos y el fardo se pone al medio, de alguna forma como para sujetar. Ahí la hemos encontrado. No hemos encontrado un contexto de ese tipo. Y horizontal. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si es así, muchas gracias a todos por haber venido. Y